Eh, si vamos a hacer una corona, tallamos el diente, preparamos como un muñón y realizamos el encerado de manera eh, correcta, ¿verdad? Si vamos a hacer carilla, solamente preparamos el frente vestibular, igualmente reponemos todo a través de cera y le damos la forma y la anatomía que va a tener nuestra restauración definitiva, ¿verdad? Si tenemos piezas dentarias que tengan desgaste en el borde incisal o de pérdida de cúspides, etcétera, como en el caso del canino acá en el derecho, entonces reponemos solamente la cantidad de tejido que falta en esa pieza dentaria y le damos la anatomía que debería tener esa pieza, ¿verdad? Entonces, para eso es el encerado. Hacemos todas las correcciones en en el modelo, ¿verdad? De yeso, pensando en las restauraciones definitivas que va a tener nuestro paciente. Entonces, nosotros tenemos que pensar y ver qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ese es nuestro encerado diagnóstico. Para eso tenemos que considerar, ¿verdad?, cuál va a ser la conformación anatómica de la pieza dentaria que vamos a restaurar. Tenemos que ver cuál es la posición de la pieza dentaria igualmente dentro del arco, ¿verdad? Tenemos que devolver guía anterior, si es que el paciente no tiene o no presenta guía anterior, pues tenemos que devolver la guía anterior a través del encerado de diagnóstico. Tenemos que devolver las superficies oclusales que están desgastadas, que están atricionadas o abrasionadas, entonces tenemos que devolverle igualmente las superficies oclusales, ¿verdad? Tenemos que localizar, tenemos que reproducir lo que son las fosas, tenemos que distribuir adecuadamente, ¿verdad?, los rebordes de cada una de las cúspides que tiene o presenta esa pieza dentaria. Entonces todos estos elementos nosotros tenemos que realizar o tenemos que devolver en lo que es el encerado de diagnóstico, ¿no? Tenemos que, para realizar un encerado diagnóstico, de igual manera tenemos que ver si la pieza presenta remanente coronario o si la pieza tiene ausencia de remanente coronario, solamente es un resto radicular. Entonces nosotros tenemos que realizar nuestro encerado de acuerdo a las características que tenga la pieza dentaria, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál es la situación actual que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos que, a través del encerado diagnóstico, vamos a intentar buscar o mejorar la estética en el sector anterior, en este caso, ¿verdad? Tenemos que, si es necesario, regularizar los márgenes. Entonces, igualmente, en el encerado diagnóstico, nosotros tenemos que tomar o realizar mediciones, o de nuestro modelo tenemos que realizar mediciones de esas piezas dentarias y tenemos que reponer la cantidad de tejido que le falte, ¿verdad? Si tenemos que modificar o hacer alguna cirugía periodontal, pues la vamos a realizar. Como vemos acá, los márgenes de los laterales son mucho más altos que los márgenes de los centrales, entonces tendríamos que hacer tal vez dentro de nuestro plan de tratamiento un alargamiento coronario, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que realizar el desgaste de tejido gingival, ¿verdad?, de encía, en el modelo para poder devolver la cantidad o la altura del margen correcto. Y posteriormente eso vamos a realizar también en nuestro paciente a través de una cirugía periodontal, ¿verdad? Entonces vamos a intentar conseguir una mejor armonía cambiando la forma y el contorno y el tamaño de las piezas dentarias anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro modelo, usamos la sonda periodontal y pues vamos a determinar el ancho y la longitud ideal de esas piezas dentarias. Las piezas anteriores, ¿verdad?, tienen una proporción entre ancho y altura más o menos del 80%, ¿verdad? Si nuestro incisivo central mide, pongámosle 1 centímetro de longitud, pues el ancho mesiodistal va a ser del 80% de ese centímetro, ¿verdad? Va a ser entonces 0,80 milímetros o 0,8 milímetros, ¿verdad? O perdón, 0,80 milímetros. Entonces tenemos que ver que la longitud del 100%, el ancho va a ser del 80%. Entonces eso tenemos que nosotros ir regulando y ver cuánto le falta a esa pieza dentaria para ir aumentando o realizando el encerado de diagnóstico en nuestro paciente, ¿verdad? Tenemos que colocar o ver la posición correcta que va a tener esa pieza dentaria.
Entonces, si necesitamos hacer un alargamiento coronario para igualar los márgenes con los centrales, o perdón, con los laterales o con los caninos, pues vamos a ir marcando con un lápiz y vamos a ir midiendo con nuestra sonda periodontal. Y entonces tenemos que realizar el desgaste en el modelo, ¿verdad? Posteriormente, si le vamos a hacer un alargamiento coronario al paciente, eso lo vamos a hacer ya en boca a través de una cirugía, ¿no es cierto? Pero en el modelo realizamos el desgaste para determinar cuánto de tejido vamos a eliminar posteriormente y vamos a ir realizando en base a eso nuestro encerado de diagnóstico. Tenemos que encerar, ¿no? Empezamos por los incisivos centrales superiores, tenemos que marcar las líneas de transición y tenemos que marcar lo que van a ser los lóbulos de desarrollo. Entonces después de eso vamos a ir ya dando o devolviendo ya el contorno a la pieza dentaria, ¿verdad? Y vamos a realizar nuestro encerado. Y vemos y hemos devuelto a nivel del borde incisal y además hemos ganado longitud hacia cervical, igualando o regularizando los márgenes, ¿no es cierto? Entonces, para eso es nuestro encerado diagnóstico. Nosotros tenemos que hacer todas las modificaciones que necesitemos o queramos en el modelo, reponer todo ese tejido que hemos desgastado a través de cera, ¿verdad? Y vamos a tener nuestro encerado. Y este encerado nosotros podemos realizar podemos tomarle una impresión y obtener una matriz, ya sea en silicona, que nos va a servir para poder posteriormente realizar nuestras restauraciones provisionales con las características ya que hemos logrado o hemos obtenido en nuestro encerado. Para eso es lo que nosotros tenemos que realizar, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, ¿verdad? En el sector posterior igualmente tenemos que, hemos dicho, devolver toda la anatomía oclusal, tenemos que recuperar rebordes, cúspides, fosas, fisuras, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene la pieza dentaria nosotros tenemos que volver a realizar, tenemos que volver a tallar, ¿no? Entonces ya conocemos las diferentes técnicas que podemos utilizar para poder realizar este procedimiento, ¿no? Eso lo han aprendido en prótesis fija en tercero y también han debido aprender en lo que es oclusión, ¿verdad? La técnica de encerado progresivo para poder realizar este procedimiento. Entonces nosotros tenemos que devolver toda la anatomía a la pieza dentaria que estamos queriendo tratar. En caso de ausencia de remanente coronario, igualmente tenemos que realizar el encerado y devolver toda la pieza. Tenemos que tallar toda la pieza en cera, ¿no? Tenemos que colocar nuestro bloque de cera y tenemos que volver a tallar. Entonces tenemos que reponer esa estructura dentaria perdida a través de nuestro encerado, ¿no? Entonces reponemos y hacemos nuestros encerados de diagnóstico de todas las piezas que vayamos a necesitar. Y tenemos que ahí, como hemos dicho, devolver cúspides, rebordes marginales, rebordes centrales, triangulares, tenemos que devolver igualmente lo que son fosas, surcos de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Utilizando cualquier técnica de encerado progresivo que nosotros hayamos aprendido para poder realizar este procedimiento, ¿no? Tenemos que ir realizando primeramente los conos de las cúspides, las líneas para los rebordes, ¿verdad? Tenemos que ir encerrando cúspides tanto en las funcionales, no funcionales, etcétera, ¿no? Y tenemos que ir dándole las diferentes formas que tiene la superficie oclusal en nuestra pieza dentaria para ir dándole posteriormente la anatomía. ¿No? Entonces tenemos que ir devolviendo todos estos elementos anatómicos a la pieza dentaria que estamos encerando. ¿No? Para poder lograr posteriormente darle la anatomía específica a cada una de las piezas dentarias. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Si se han dado cuenta, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que lograr nosotros con nuestro encerado, modificar las condiciones bucales que tiene nuestro paciente a través de este procedimiento, ¿no? Y posteriormente lo que hemos hecho en el modelo vamos a realizar en la boca de nuestros pacientes, ¿ya? ¿Alguien que quiera realizar su presentación? ¿O tenga alguna pregunta?